Episodio 29 de Notas Sueltas tengo en mi sala de Zoom directamente desde Argentina, la tierra de Gardel, Maradona, Messi, Borges, Cortázar, Lelutier y también y muchas otras personalidades. Tengo conmigo al señor Lucas Magnin. Lucas, bienvenido a este podcast. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación, Abner. Gracias por abrir la cancha para charlar un poco sobre la búsqueda de las cosas que nos trascienden, el sentido. Como hablábamos recién antes de empezar el podcast, de ahí a que lleguemos a algunas respuestas es un salto, ¿no? Pero al menos en búsqueda estamos. Lo intentaremos, lo intentaremos. Y tú, bueno, quiero empezar con, ayúdame a entender esto, porque creo que eres más joven que yo, tengo un par de años más que tú, eres cantautor, eres escritor, Autocantor. Si te gusta lo de okay, Luthier, si te gusta lo okay, de muy Luthier, bien. justamente no soy cantautor, más bien autocantor. Bueno, esa es una buena acotación. Empezamos bien. Eres un autocantor, eres escritor, escribes sobre cosas tan variadas como por ejemplo los Beatles, sobre arte y fe, sobre la reforma, sobre historia de la iglesia. Bueno, hay un montón de cosas muy, muy interesantes que escribes. Eres teólogo, eres gestor cultural. ¿A qué horas? ¿Cómo, cómo hace uno para hacer todo eso y dormir? ¿Cuántas horas al día duermes o no duermes? Eh, Digamos que soy una persona inquieta, eso sí te lo concedo. Soy una persona inquieta y suelo ser bastante apasionado también en las búsquedas. De hecho, tengo que aprender y he ido aprendiendo con los años a comedirme un poco, digamos, a que es importante descansar, que hay una sabiduría en el día de reposo, todo ese tipo de cosas uno las va aprendiendo lentamente con el tiempo. Sí, sí, sí. Pero hay una sabiduría en todas esas cosas que de a poco voy entendiendo, ¿no? Eh, sí, me gusta poder tener varios ejes a partir de los cuales trabajar la creatividad y como encarar la búsqueda, justamente porque, bueno, soy inquieto, soy curioso, eh, pero quizá también esto que me decías de cómo hacer todas las cosas a la vez, no sé si se pueden hacer todas las cosas a la vez. Concretamente, suelo ser bastante metódico, o lo intento, en la forma en la que encaro y me enfoco en proyectos y en etapas. Okay. Entonces, me acuerdo de algo que dijo el Colorado Mustang de Megadeth, Ajá. eh, que es un tipo así multifacético, que hace un millón de cosas, tiene la banda, es empresario, es estudioso, maneja aviones, bueno, así hace un montón de cosas. Y cuando le preguntaron a él cómo hacía, y él dice, no es que hago todas las cosas a la vez. Digo, bueno, durante este tiempo me voy a enfocar en esto. Y así lo hacía. Bueno, Wow. particularmente yo ahora me estoy enfocando fuertemente en el estudio de la reforma y algunas otras cositas. Hubo un momento en el cual me enfoqué 100% en dar conciertos, en producir canciones, en ensayar, 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 en hacer como el recorrido cultural. Hubo otro momento en el cual me enfoqué así muchísimo en el estudio de la teoría literaria y de historia de la literatura. Y bueno, como que al menos esa es mi forma de poder como volcarme ahí y después quizás voy retomando así sueltas algunas cosas más adelante, pero generalmente así, me gusta poder enfocarme eh, mucho en alguna cosa, me parece que ayuda a sacarle el jugo al tiempo. Wow. Damas y caballeros, y esa es la razón por la que, por ejemplo, yo no he hecho nada de eso, porque uno tiene que ser organizado y eso es muy, muy complicado, muy complicado. Qué Sí, bueno, Lucas. tiene sus complicaciones, pero está bueno, está bueno. A nuestra generación le cuesta una banda la cuestión de la disciplina. Sí, Le sí, sí, cuesta un sí. montón, somos muy dispersos. O sea, yo todo el tiempo batallo contra mis ganas de no estar haciendo nada y estar mirando, maratoneando series todo el día. Eso nos pasa a todos, pero, pero creo que está bueno desafiarnos. Qué bueno, qué bueno.
Impresionante. No, Lucas, la verdad es un honor tenerte aquí. Quiero conversar con vos de varios puntos, pues se me ocurren muchas cosas, vienen a mi cabeza. Espero que en algún momento me aceptes otra invitación, porque seguramente no voy a alcanzar a hablar sino una mínima parte de lo que quiero preguntarte. Y quiero empezar preguntándote algo como músico y como compositor, porque justo en este momento he estado como en una cofradía creativa con un par de amigos de acá de Colombia, tratando de destapar un poquito la cañería creativa, ¿cierto? Que hace años no la pongo a funcionar. Y llegamos al punto de la conversación en cómo podemos hacer que la música que hacemos, en general en la iglesia cristiana, creo que hay una carencia, no sé si coincides conmigo, en que la música que hacemos tenga profundidad teológica suficiente como para hablarnos de algo que no sea solamente el momento del culto, ¿cierto? Ujú. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo es posible volver a traer esa conversación teológica que encontramos, por ejemplo, en los grandes himnos de hace 2 siglos y eso, los himnos que nos dicen que se van a cantar en el cielo, ¿cierto? Eh, ¿Cómo hacemos para traer esa conversación teológica y esas reflexiones a la música de hoy? ¿Vos cómo lo ves? Em, bueno, ¿cómo es que se llama el proyecto que están haciendo de creativo? Que me pareció buenísimo el nombre. El semillero creativo, se llama No Sí, temas, crea solamente. es buenísimo, me encanta, me encanta. Em, bueno, como probablemente muchos que somos músicos y hemos crecido en iglesia evangélica, yo también fui parte del grupo de alabanza, como se solía decir, salmista, según algunos otros, levita, para Levita. peores. Sí, sí, adorador, adorador. Claro, yo también he sido parte de eso, incluso durante algún tiempo también pude conducir comunitariamente ese tiempo. No obstante, con el paso de los años fui sintiendo que no era tanto esa mi vocación, sino que más bien lo hacía por, sí, como detectar que hay ciertas necesidades en la comunidad y querer servir a los demás, que poder estar haciendo eso, pero que quizás no tenía que ver tanto con mi vocación. Eh, Creo que la tradición de la cual abrevamos la gran mayoría de las iglesias evangélicas latinoamericanas es una tradición que aprendimos de las misiones norteamericanas generalmente. Y es muy importante, me parece muy importante poder hacer un poquito el árbol genealógico de nuestra experiencia de fe, porque Wow, cuando uno sí. hace ese árbol genealógico se da cuenta de muchas cosas. Y, por ejemplo, poder reconocer la herencia que las iglesias evangélicas tienen, y vamos subiendo, ¿no? Las iglesias evangélicas de ahora con el movimiento pentecostal en Estados Unidos, que a su vez es un derivado del movimiento de santidad, que a su vez viene de los grandes despertares, y que el primer despertar a su vez se conecta con Inglaterra y el movimiento puritano, de renovación de la iglesia anglicana, y uno va haciendo todo ese caminito y sobre todo reconocer la influencia de la escuela norteamericana, por ejemplo, es una escuela que pone mucho el énfasis en el espectáculo. O sea, no por nada tienen a Hollywood. Son los maestros del espectáculo. Sí, Eso es sí, sí, sí. algo que hay que reconocérselo. Digamos. Son muy buenos en ese sentido, en poder trabajar la forma y perfeccionar la forma. Eh, no obstante, suele haber también, como se suele acusar a buena parte del arte comercial que en Estados Unidos, también suele acusar una carencia en el ámbito de un contenido más serio, ¿no? De algo que tenga mayor fundamento que la experiencia misma. Es decir, que no se agote en el momento y en la acción de estar consumiéndolo, podríamos decir, o de estar viviendo la experiencia. Eh, Creo que en ese sentido es muy valioso poder recuperar la sabiduría y poder recuperar la profunda espiritualidad cristiana de otros tiempos, de otras latitudes,
que podía quizás con música menos brillante o con música menos desafiante o menos emocionalmente movilizadora, podía también estructurar profundas reflexiones teológicas, Sí, que también eran una manera muy concreta de que el pueblo cristiano de a pie se aprendiera las bases, el fundamento claro, de su dogma, de su doctrina. claro, Así claro, claro. como, así como la Iglesia Católica del medioevo tenía sus pinturas, que las Ujú. pinturas, como decía el Papa Gregorio Magno, Gregorio Magno decía que las pinturas son la Biblia de los iletrados. De Ujú. igual manera, Martín Lutero, cuando empieza a cranear su reforma e intentar ver cómo la podía llevar hasta el pueblo, él se dio cuenta de que la Biblia de los iletrados iban a ser para él las canciones. Entonces Mm. se metía a las tabernas y escuchaba las melodías Sí, en las tabernas, sí, y sí, a sí. partir de esas melodías componía justamente sus himnos. ¿Para qué? Wow. Para que la gente pudiera aprender teología mientras cantaba. Muchas veces, hoy en día, uno puede tener encima años de reuniones en una iglesia evangélica y haber aprendido muy, muy poco fuera de que Dios me ama y de que yo estoy sintiendo cosas con Dios. Claro. Entonces, me parece que es súper importante poder recuperar esa dimensión de pedagogía teológica que tienen los himnos y las canciones, que aportan un valor que quizás no, quizás no tenga el subidón emocional que sí tiene cierta música con un perfil más místico, ¿no? Claro. Pero necesitamos algo de que agarrarnos también. No, y también, pues, música para pensar. O sea, lo vemos en el ámbito. Bueno, voy a usar una cosa que me voy a aborrecer en polvo y ceniza por decir esto, pero lo vemos en esa categoría que llamamos música secular, ¿no? Hay música de un consumo light, música, incluso música de ascensor, ¿cierto? Ujú. Algunos llegan al punto de poner música de fondo para escuchar música, ¿no? Eh, pero también hay música que invita a una reflexión más profunda, ¿cierto? Que sus contenidos son, bueno, no sé, de crítica social o de otra naturaleza, pero en todo caso, pues no tan light. Es un contenido más para Ujú. uno sentarse, escucharlo y pensar. Y yo creo que Sí. hay esa música la existe en el ámbito cristiano hoy en día, pero pues lamentablemente creo que no tiene la suficiente visibilidad. Ujú. Sí, creo que también está bueno poder pensar en la especificidad de lo litúrgico, por ejemplo. Eh, Porque también hay una cuestión en el cual lo litúrgico, a ver, una liturgia demasiado producida hasta los últimos detalles nos suena forzada, nos suena a show y nos saca, digamos, de la onda, nos saca de ese estado quizás más contemplativo, más introspectivo, al cual nos debería guiar la liturgia, pero al mismo tiempo vaciar los sentidos o la riqueza del culto cristiano, o sea, es como, en ese sentido me parece que la música litúrgica aborda una serie de problemáticas que, además de lo que generalmente suele hacer al comparar la música cristiana y secular, como estabas diciendo recién, que tampoco no me gustan esas categorías. Eh, Creo que hablar de la música litúrgica aporta un extra, porque pone otro elemento en circulación. Me acuerdo, por ejemplo, que Bonhoeffer, en Libros de Vida en Comunidad, él habla acerca de que lo ponían bastante intranquilos los coros demasiado sofisticados en el ámbito de la liturgia, porque él, como amante que era de la música, sentía que al estar entrando en esa sofisticación musical, estaba perdiendo de vista como una actitud quizás más humilde delante de Dios. Y Wow. incluso San Agustín dice algo parecido también en las confesiones, de que la riqueza de la música lo,
le generaba de pronto a él como una percepción un poco arrogante de su posición delante de Dios. Entonces, me parece que como mínimo está bueno hablarlo, hacernos este tipo de preguntas y que las propias comunidades de fe puedan reflexionar sobre esto, porque si no, lo que solemos hacer es continuar haciéndolo. Pero está buenísimo preguntarnos para qué está la liturgia, de qué manera nosotros culturalmente sentimos que está pasando lo que debería estar pasando en un espacio en el cual nos juntamos para celebrar comunitariamente nuestro culto a Dios, etc. Sí. Wow, genial. Quería escuchar tu punto de vista sobre esto. Y bueno, es que también estuve leyendo tu libro, estoy terminando de leerlo, La rebelión de los santos, es un libro genial. Um, no sé si soy, no, no sé, no quiero empezar a hilar muy fino, pero yo vi en la portada, supongo que es intencional, vi al Sgt. Peppers, o sea, eh, Claro, eh, obvio que es, sí. es maravillosa la portada, o sea, solamente desde la portada te invita a entrar, o sea, me parece subversiva, me parece fantástica. No sé si te lo dicen mucho, pero a mí como amante de los Beatles, tengo que decir, Bueno, me conquistaste con la portada. qué bueno eso. No, yo también soy un gran fan de los Beatles y de hecho hice mi tesis de literatura de la carrera de letras modernas, la hice justamente analizando Sgt. Pepper y Magical Mystery Tour, que son los dos discos del 67. Están muy conectados también porque pertenecen como al mismo periodo creativo. Entonces sí, la idea justamente era jugar con el imaginario de Sgt. Pepper y también con esta cuestión de que ellos querían hacer una tapa, sobre todo Paul, el resto no le daba tanta bolilla, pero sobre todo Paul quería hacer una tapa en la cual pudieran eh, invitar a todas las voces que estaban de fondo, invitar a todos sus héroes, decía Paul, como para que estuvieran ahí también. Qué lindo, Y qué lindo. me gustó esto de poder hacerlo en la tapa del libro también, de poder invitar, no necesariamente a todos mis héroes, pero sí a las voces que están sonando de fondo a la hora de escribir un libro como este. Entonces, sí, hay de todo, hay desde teología cristiana, y está Chesterton, está Lutero, está San Agustín, está Bonhoeffer, está C.S. Lewis, hay mucha cultura pop también, Sí, 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 está, sí. Está John Travolta. está John Travolta, está Marilyn Monroe, están los Beatles, por ahí está Elvis, y hay filósofos también, hay filósofos, está Derrida, está Nietzsche, Marx, eh, bueno, como este lugar como para invitar a las voces que están de fondo, bueno, porque desde este lugar estoy hablando, desde esta Claro, claro. multiplicidad de voces e intentando encontrar algún tipo de voz propia en medio de todo eso. Es una Y si te portada fijas fantástica. bien, bueno, gracias. Si te fijas bien, como en un costadito chiquito a la izquierda, también aparezco yo muy chiquitito con mis viejos, con mis papás. Porque Oh, viste que también los Beatles se incluyeron a sí mismos de jóvenes sí, en sí, la sí. etapa de Sgt. Pepper. Y me gustó esta idea de que está bien a la hora de hablar de la fe, no simplemente estoy dialogando con los filósofos de esta época, con la teología cristiana, con la cultura pop, sino también con mi propio lugar chiquitito en el mundo donde yo crecí, con la propia formación que yo tuve. Entonces, bueno, tenía que de alguna forma incorporar eso también en la etapa. Wow, ahora voy a tener que ir a ver la portada para verificar que es así. Está genial. Bueno, eso sobre la portada. Ahora pasemos a la página 1 del libro. Eh, no, está maravilloso. Les voy a dejar el link en las notas del episodio para que lo vean en Amazon. O si están en Colombia, yo lo conseguí súper fácil. En una librería en Bogotá, me llegó al otro día y bueno, estoy terminando de leerlo. Pero hablas mucho en ese libro sobre, bueno, el tema central es la posmodernidad. Y yo me acuerdo que a nosotros en los campamentos de jóvenes, terminando los años 90, yo salí del colegio, terminé la secundaria en 1999, en pleno cambio de milenio. Entonces, cierto, venía el anticristo y eran El los últimos Y2K. años. Exacto, sí, uy, claro, claro, el Y2K lo llamamos por acá. Bueno, ya se estaba terminando la dispensación de la gracia, estábamos todos preparándonos para el rapto y
empezó a aparecer ese fantasma de la posmodernidad en el discurso de la iglesia fundamentalista en la que yo era joven. Y la posmodernidad prácticamente era el caos absoluto, era la falta de orden, la ausencia de absolutos, la ausencia de una verdad universal como estaba revelada claramente y sin ninguna discusión en la palabra. Sin matices. Sí, exacto, directamente dictada del Espíritu Santo a Darby. Y entonces empezó a aparecer ese fantasma, ese coco por ahí alrededor, y ha sido mucho lo que se ha dicho, y aún en los círculos fundamentalistas, este discurso en contra de la posmodernidad y lo posmoderno sigue existiendo, pero leyéndote me puse a pensar en hasta dónde a nosotros yo creo que ni siquiera nos ha llegado la posmodernidad, pues, y es una reflexión que tú haces porque nosotros como colonias europeas que fuimos durante tanto tiempo, pues estamos como en un limbo todavía, como tratando de despertar en parte a la modernidad. Algunas partes de Colombia todavía funciona el feudalismo. Sería muy interesante que vinieras a verlo. eh, y así sucesivamente, pero también nosotros estamos abocados a ese fin de la historia al que hace referencia en tu libro, o cómo lo ves con los ojos de Latinoamérica. Uh-huh. eh, el título que para mí como que resume el sentido del libro es La rebelión de los santos, digamos, ese es como mi caballito de batalla, porque bueno, planteo una paradoja, yo soy una persona que ama las paradojas, eh, y esta idea del cristianismo y posmodernidad también fue una decisión de que fuera más sencillo poder identificar de qué hablaba el libro, porque decir la rebelión de los santos así suelto era como, bueno, ¿y de qué trata este libro? ¿Por qué la gente diría, oye, quiero leer esto acá? Entonces, cristianismo y posmodernidad en algún punto es simplemente poner un telón de fondo. Yo concretamente hablo específicamente de la reflexión sobre la posmodernidad en el primer capítulo, un poquito en el segundo, y después durante el resto de los 22 capítulos casi que no trato el tema, va apareciendo la palabra por ahí suelta, pero no es mi intención escribir una especie de manual teológico para enfrentar los avatares de la posmodernidad. Sí, sí, sí. Eh, Más bien pienso en esto, de que hay una experiencia vital que probablemente la mayoría de las personas que lleguen a este libro van a compartir, digamos, que tiene que ver con esto, con un trasfondo de época, de las primeras décadas del siglo XXI, de ser hispanoparlantes por lo pronto, que eso ya es un montón, porque ser hispanoparlantes es en buena medida un continente y un país en Europa. Y que hay una experiencia también de la rama protestante que es muy compartida, digamos. Entonces hay como un telón de fondo de decir este cruce del cristianismo y la posmodernidad, del cual habla este libro, que es una experiencia bastante compartida, me parece. Que no, como te digo, no es mi intención entrar en la rosca puntillosa de cuál es el término que hay que utilizar o no hay que utilizar, porque Claro. algunas veces a algunas personas les gusta como meterse en eso, sinceramente no es mi intención entrar en esos detalles. Porque efectivamente cuando uno quiere entrar en esos detalles, entra en un terreno de nadie. ¿Sí? Primero porque la historia, o sea, cada uno le puede poner el nombre que le guste, los historiadores le ponen los nombres que le gusta a cada uno, que le hace sentido a cada uno, eh, pero de ahí a que sea una época postmoderna, una modernidad tardía, una modernidad líquida, una post-posmodernidad, como están queriendo algunos decir, son nombres que intentan atrapar una experiencia, que es una experiencia de época, que es una experiencia que tiene sus matices, que también tiene sus diferentes puntos en el péndulo, porque digamos, esta es una época que permite que coexistan posiciones profundamente radicalizadas en torno al nacionalismo y radicalizadas en torno al globalismo al mismo tiempo, digamos. Entonces es un péndulo muy grande el que estamos hablando cuando hablamos de
las características de esta época, y creo que en América Latina, como para ir ya más concretamente a tu pregunta y dejar de divagar, en América Latina esta existencia de elementos posmodernos creo que está presente de diferentes maneras. En primer lugar, como parte de una cultura global. En tanto y en cuanto uno tenga Netflix y tenga YouTube y acceda a contenidos que se producen en otros lados y tenga redes sociales y vea noticias, la cultura global tiene, tiene su impronta, tiene su molde, y que es un molde que a nivel de pensamiento hegemónico, podríamos decir, tenemos que conectarlos con los centros donde se produce el conocimiento, en buena medida, con muchos centros que detentan el poder económico y el poder político. Entonces sí tenemos que hablar de sociedades profundamente secularizadas, hablemos de Estados Unidos, hablemos de Europa, ¿sí? Que son donde se producen en buena medida los contenidos que el mundo consume de muchas maneras. ¿Sí? Entonces hay una pertenencia a una cultura global en general. Después también hay una experiencia quizás más secularizada en algunos países de América Latina que en otros. Yo pienso, por ejemplo, creo que en general Argentina es un país más secularizado, o en promedio más secularizado que diferentes lugares que he podido conocer de América Latina. También porque hay un deseo que siempre ha estado presente en Argentina de ser, por ejemplo, una réplica de Francia, o una réplica de Inglaterra, o de Estados Unidos. Eso siempre ha estado como en el ADN de los argentinos. Entonces también hay un deseo de poder pertenecer a esa cultura, quizás. Pero al mismo tiempo de que están estos elementos de fondo más de tipo postmoderno, sí es cierto de que esto está coexistiendo con la modernidad por todos lados. O sea, eso se ve muy claramente en nuestras iglesias. Las estructuras, la forma de entender el culto, la forma de pensar la estructura de la autoridad, la jerarquía, la forma de acercarse incluso al texto bíblico, está muy anclada en un paradigma moderno. Eh, por eso también están tan en crisis muchas iglesias, por empezar a sentir como ese distanciamiento, esa ruptura, de decir, bueno, esta época ya no responde a esta serie de recetas que tenemos para que funcione el mundo. Ahora nosotros vamos por este lado y el mundo está por otro. Y al mismo tiempo, con esto ya sí cierro la idea, tenemos elementos postmodernos, tenemos elementos modernos, pero también tenemos elementos premodernos, muchísimos entre nosotros. No por nada, digamos, la fe que más crecimiento ha tenido en los sectores populares latinoamericanos es una fe de tipo pentecostal, neopentecostal, que muchas veces incorpora fuertemente el pensamiento mágico, por ejemplo, y que tiene que ver con una manera de entender el mundo con fuerzas claramente diferenciables del lado del bien y del lado del mal, el lado oscuro y el lado luminoso de la fuerza, y que, bueno, que muchas veces tiene eso, ¿no? Un acercamiento a la fe de tipo más premoderno, podríamos decir. Entonces, Wow. me parece mucho más difícil poder entrar a analizar cuál es la experiencia posmoderna en América Latina, porque tenemos otra serie de elementos a tener en cuenta, además de todo lo complejo que puede llegar a ser el tema en Francia. Bueno, acá tenemos otra serie de factores que hacen todavía más complejo el debate. Wow. Y eso que dices me hace pensar, creo que es N.T. Wright el que se refiere a cómo leemos la Biblia, diciendo que tenemos una lectura con ojos del siglo XXI para responder preguntas del siglo XVI, ¿no? Algo así. Ujú, Deberíamos estar leyendo la Biblia tratando de darle la mirada del siglo primero para responder preguntas del siglo XXI. ujú. Estamos ahí como en esa disonancia temporal. Es una Claro. cosa rarísima. Estamos como en un episodio de Dark, algo así. Ah, el libro es maravilloso.
Gente, se los recomiendo. Nuevamente les dejo el link. Y Lucas tiene su propio podcast. Por favor, olvidé mencionar al principio que además de todas esas otras cosas, también tiene tiempo para hacer podcast con unos invitados geniales y está conversando en este momento sobre los capítulos de su libro. Entonces vayan y síganlo, escúchenlo y ahí van a encontrar mucho más detalle. Otra de las cosas en las que yo siento que los evangélicos estamos anclados a un mundo premoderno es en esa enemistad con el catolicismo. Y vos hablas, me parece que abordas de una manera muy interesante los fenómenos asociados a la reforma. Y yo quisiera entender tú cómo ves que 500 años, bueno, 500 y pico de años después de la reforma, todavía sigamos viendo al Papa como el anticristo, a la Iglesia Católica como la gran enemiga de los santos. Eh, ¿Qué lectura le das tú a eso? ¿Dónde crees que está la explicación a ese sentimiento anticatólico que aún tenemos? Mira, yo tengo ganas de leerte. Justamente hoy recibí un mensaje, como suelo recibir mensajes así, random. O sea, debería tener como un episodio de algo, no sé de qué, que se llame mensajes random que recibo. Y justamente este lo recibí hoy, ¿no? Y dice así: Lucas, desde Perú me interesan tus apreciaciones de posmodernidad, pero no cuestionas a fondo a la Iglesia del Vaticano ni pregunta, ¿militas en el ateísmo o eres clérigo sin sotana? Es fantástica pregunta, maravillosa jugada, persona X de Perú. Me mató esto, ¿no? No cuestionas a fondo a la Iglesia del Vaticano, mi pregunta es, ¿militas en el ateísmo o eres clérigo sin sotana? O sea, hay como esta animadversión que mencionabas hacia, bueno, esta lucha entre católicos y protestantes, que ha sido una polémica fuertísima, una polémica que ya nace en 1517 con el tema de las indulgencias y que con el tiempo se fue profundizando cada vez más y fue irreconciliable. Eh, Creo que tener un acercamiento un poco más histórico al tema nos puede ayudar a reconocer tanto las particularidades del, tanto del catolicismo como del protestantismo, porque sí hay algunas particularidades que es importante poder reconocer, eh, pero tampoco quedarnos en una visión monolítica tanto del protestantismo como del catolicismo. Porque lo cierto, hay que decir dos cosas. El protestantismo de las iglesias evangélicas de hoy está muy lejos de Lutero, muy lejos. Y al mismo tiempo, el catolicismo de hoy está muy lejos del Concilio de Trento. Es muy importante poder dejar en claro las dos cosas. Cuando Claro, los claro. evangélicos latinoamericanos pensamos, bueno, ¿qué significa ser evangélico? Pensamos, bueno, Lutero, la Reforma, las cinco solas. Mm. Y lo cierto es que más bien la fe que la mayoría de las iglesias tiene se parece a otro grupo de la época de la Reforma que Lutero no se los bancaba, que eran lo que él llamaba los entusiastas, los grupos que hoy en día asociamos con la Reforma Radical, Sí. los primeros brotes del movimiento anabaptista, básicamente. Que después el anabaptismo tiene un giro y que Lutero nunca entendió del todo, no los entendió. Tenían muchos prejuicios sobre ello y no entendió lo que querían hacer, pero también es cierto que los primeros brotes del movimiento anabaptista era un movimiento muy radicalizado, muy entusiasta también en los términos de Lutero, y a eso se parecen más las iglesias evangélicas que a Lutero mismo, o que a Calvino, o que la reforma magisterial, podríamos decir, ¿no? Lo que sería la reforma clásica. Eso por un lado. Y por otro lado, la iglesia católica de hoy no es el Concilio de Trento, no es la iglesia renacentista ni la corrupción del papado ni la construcción de la Basílica de San Pedro. Cuando uno lee los documentos, las conversaciones, las conclusiones del Concilio Vaticano II, que sucede en la década del 60, si no recuerdo mal, de 1962 a 1965, cuando uno lee el Concilio Vaticano II, te das cuenta de que la Iglesia Católica llegó a lo que Lutero estaba diciendo 450 años antes. En buena medida los procesos y las afirmaciones teológicas
soteriológicas, eclesiológicas, que hizo el Concilio Vaticano II, están muy cerca de muchas de las afirmaciones de Lutero. Y con el tiempo, muchos otros elementos que separaban agua, y por ejemplo podríamos decir la doctrina de la justificación por la sola fe. Bueno, ese es un elemento que separaba agua históricamente entre católicos y protestantes, y sin embargo pueden investigar acerca de lo que se llama la Declaración Conjunta sobre la Justificación por la Fe, que es un documento preparado por teólogos luteranos, por teólogos católicos también y por otros teólogos invitados, y que justamente fueron trabajando en estas diferencias y acercando las posiciones hasta un punto en el cual, manteniendo cada uno su particularidad, su identidad teológica, no obstante podían decir, bueno, cambia, o sea, lo estamos diciendo de otras formas, en este punto no estamos del todo de acuerdo, pero no hay este abismo. ¿Sí? Entonces, Sí. creer que nosotros, los evangélicos, somos Lutero, y que el Papa Francisco es León X, Sí. es una barrabasada histórica. No, 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 no. ¿Sí? No, eso no es así. Han pasado 500 años y el tiempo no pasa en vano. Digamos, las cosas van cambiando y bueno, no significa que esto, como hace poquito uno de los episodios del podcast justamente hablábamos con Harold Segura de este tema, de que muchas veces cuando se busca el diálogo o la unidad entre los cristianos, inmediatamente nos surge como un prurito de decir, no, acá lo que va a pasar es que vamos a volver a estar bajo el Papa y vamos a volver a pagar indulgencias. Sí, sí, sí. Eh, en lo personal, el clic mental después de también de haber crecido en una iglesia, en un pueblito muy chiquito, sufriendo un bullying constante por parte de mis compañeritos que eran católicos y yo era el único chiquito protestante del pueblo. Después de haber crecido en ese Wow. contexto, y digamos con todos los prejuicios anticatólicos que eso puede significar, tuve la gracia de Dios de poder tener a uno de mis mejores amigos, católico y teólogo católico también. Y eso fue fantástico. Con este amigo que se llama Leo, nos pasamos días enteros charlando y hablando. ¿Por qué pensás esto? No, a ver, yo veo acá en lo que vos me estás diciendo, veo una contradicción a partir de esto, de esto, de esto. Y después de escuchar las justificaciones, no mis propias explicaciones de lo que otros piensan, sino su propio proceso mental, su propia reflexión comunitaria en torno a eso, lo que valora y lo que también le hace ruido de su tradición, así como hay cosas que me hacen ruido de la mía, un montón, Claro, claro, claro. pero poder escuchar ese proceso del otro fue muy liberador y me abrió la mente justamente a poder reconocer como esta riqueza del pueblo de Dios, que no significa capitular doctrinalmente ni entregar los fundamentos del Evangelio como si no fueran nada, pero sí significa también reconocer que yo no tengo la propiedad de Jesús, para nada. Wow, qué impresionante. Me encanta la respuesta, Lucas. Muchas gracias. Mi esposa es católica, o fue católica. No está muy claro aún. Ah, pero yo me casé con una mujer católica en la iglesia católica. ah, y hay gente que ha pasado por acá, por mi canal, rasgándose las vestiduras cuando una vez subí la foto del altar católico de la Gran Ramera en el cual me casé. Y me parece una cosa impresionante esa beligerancia, porque uno se pasa por las redes sociales y ve esas frases de Spurgeon y de Edwards y de gente pues tratando al Papa del Anticristo y un montón de cosas que pues lo que tú dices no corresponden a la realidad de hoy en día. De pronto pues se entienden en la realidad histórica de ellos, pero no en la nuestra. Y quería traer eso a la conversación. Qué bueno, genial. Um, Voy a dejar el link a la conversación que tuviste con Harold porque me encantó ese episodio, además, y el tema del ecumenismo es algo que nos hace arder la sangre, nos hierve la sangre, ¿no? Eh, entonces, voy a hacerte una última pregunta, Lucas, te voy a pedir los últimos 3 minutos para responder esta última cuestión que te traigo. Gracias porque has sido muy generoso en el tiempo, sé que para ti está muy tarde, pero yo he estado pensando hacia dónde va ese movimiento. Eh,
que está pasando, sobre todo en los medios digitales, en las redes sociales y demás, de gente que está abandonando movimientos fundamentalistas, personas que vienen golpeadas, heridas, descuidadas por sistemas religiosos herméticos a los que no les interesa mucho las personas como personas, sino más, no sé, la sana doctrina, etcétera. Y están surgiendo todos estos movimientos en redes sociales, esos colectivos digitales, por llamarlos de alguna manera, ¿cierto? Comunidades virtuales. ¿Será que va a haber una nueva reforma, no sé, en el ámbito digital? Van a empezar a emerger nuevas comunidades para vivir una espiritualidad diferente. ¿Qué va a pasar en los próximos 20 o 30 años? Es una pregunta que tengo hace mucho tiempo en la cabeza y quisiera ver si de pronto tú has pensado en algo parecido. Eh, bueno, pienso mucho en eso, efectivamente Ok. pienso mucho en eso, y creo que en algún punto buena parte del lector modelo, el público ideal que quizás tiene este podcast o tiene en buena medida mis libros y también mis podcasts o mis reflexiones, Sí. está más o menos apuntando a ese grupo, digamos, lo que sería una segunda o tercera generación de evangélicos, de cristianos protestantes, que han crecido en un entorno y, a diferencia de muchas veces nuestros padres o nuestros abuelos, hemos tenido la posibilidad de acceder a cierta educación superior. Cierta educación superior. Creo que en muchos casos es una experiencia parecida. No significa que todos los casos sean así, pero conozco muchos casos que más o menos es eso. Eh, Ser la primera generación de poder acceder a un estudio superior, y haber sido criados en un contexto cristiano muy protegido, eh, generó en muchos de nosotros una ruptura, digamos, hizo un clic de entrar en una profunda crisis de fe, de no querer abandonar, no querer soltar eso tan precioso que uno conoció cuando encontró a Jesús, pero al mismo tiempo una disonancia cognitiva muy grande, porque Sí. por una parte está todo lo que uno aprendió, uno sabe, o lo que le dijeron en la iglesia de que esto es así, porque, por esto y por esto, y de pronto abrirse a un gran mundo donde las explicaciones pasan por otro lado, donde también muchas veces la propia fe, incluso el propio hecho de ser evangélico en un continente todavía fuertemente católico, bueno, es visto con cierto desprecio. Bueno, en mi experiencia y en la de muchos de mis cercanos, esto ha sido muy fuerte, como tener que haber hecho ese clic y haber atravesado la dura experiencia, ¿no? Y cuando uno va saliendo de esa experiencia, intenta como recuperar lo mejor de los dos mundos, ni quedarse con toda un montón de cuestiones que funcionaban quizás en tiempos anteriores, pero que no pertenecen al corazón del Evangelio, pero al mismo tiempo poder entrar en diálogo con la cultura, con las cosas que están pasando. Eh, Creo que es en buena medida eso a lo que te referís cuando hablas de estas cuestiones de una generación post-fundamentalista Claro. o grandes grupos que se identifican con esto, ¿no? Y de pronto ahora, ¿qué somos? Si tengo que decir como brevemente, diría que en primer lugar, las condiciones históricas de la época en la que vivimos, si vamos a utilizar el concepto de la reforma o una nueva reforma, las condiciones históricas son en muchos sentidos muy similares al contexto en el cual explota la reforma protestante. El momento en el que estamos ahora, por diferentes momentos, ¿no? La reforma sucede justamente en un tiempo bisagra entre modernidad y Edad Media. Hoy en día Sí, sí. también estamos en un tiempo bisagra entre modernidad y posmodernidad. Estamos también en una época de profunda crisis, el siglo XVI, fines del siglo XV, o sea, llega Colón a América, y cuando Colón llega a América, Lutero tiene 9 años, como para que te lo imagines. O sea, de pronto, un Lutero con 9 años le dicen, vos sabés que en la otra punta del mundo no,
seguís con el barquito y no se cae a un precipicio. Vos sabés que si seguís andando te encontrás con más gente. Hay un montón de gente más que no nos habíamos dado cuenta que estaban. Eh, ¿Sabés lo que es culturalmente como apropiarte de esa idea? Es como si hoy en día vinieran aliens. Creo que eso es lo más parecido. Sí. Entonces, en ese sentido, como un momento de profunda crisis cultural en la forma en la que se entiende el mundo, estamos en épocas equivalentes. En ese sentido, digo, es un terreno fértil para un tiempo de reforma, ¿sí? Porque de los momentos más crudos, más oscuros, digamos, de tanta turbulencia, es donde muchas veces salen los grandes intentos de reforma en la historia de la Iglesia. Entonces, yo digo, sí, es factible quizás pensar en alguna nueva reforma. No obstante, sí quizás veo que nuestra generación muchas veces, o los que nos identificamos con esos procesos de los que hablábamos recién, tenemos un gran problema. Y es el hecho de que nos cuesta un montón saltar de de la crítica a la propuesta. Creo que estamos muy dispuestos a enumerar las críticas y a reconocer los problemas y los errores. No obstante, convertir esa crítica en una nueva propuesta superadora, veo a muy pocos de nuestra generación haciendo ese salto. Eh, Estoy escribiendo ahora mismo un libro que, si Dios quiere, va a salir en este año, y que justamente habla de Lutero, digamos, y de la Reforma Protestante en esta idea de, bueno, a ver qué onda con una nueva reforma o con pensar una nueva reforma. Y en uno de los capítulos me meto concretamente en la forma en la cual Lutero pone el cuerpo para llevar a la práctica no solamente una purificación de las costumbres, porque todo el mundo antes de Lutero venía pidiendo, no, hay que purificar las costumbres, sí, porque está todo mal, la iglesia hace mal las cosas. Todo el mundo en la época de Lutero decía que la iglesia hacía mal las cosas. Sí. Lo que hizo la diferencia fue que hubo ciertos reformadores que le pusieron el cuerpo justamente, no solamente a quedarse con una crítica de las formas, sino justamente a ir un poquito más allá. Y ahí ya hablamos a poder pasar de la polémica a la ortodoxia. Digamos, esto lo estoy recuperando de Karl Barth. ¿Sí? Es Sí, sí, importante sí. poder pasar de la polémica a la ortodoxia. Es decir, está todo bien con señalar, con polemizar, con criticar. Esa es la primera línea de la reforma. Pero si esa primera línea es todo lo que tenemos, no va a ser la reforma que estamos imaginando. Hay, acá en Argentina, con toda la grieta política, famosa grieta política argentina, hubo un momento en el cual estaba, creo que estaba, sí, Cristina Kirchner estaba en la presidencia y todo el tiempo le decían, no, porque vos estás haciendo mal las cosas, vos haces mal las cosas, vos haces mal las cosas. Y dijo una frase que me parece muy acertada para pensar la reforma también. Ella le dije, si no les gusta cómo estoy haciendo las cosas, hagan un partido y ganen las elecciones. Me parece fantástico el concepto. Wow. Y lo pienso también para nuestros intentos de reforma, y justamente de eso hablo en ese capítulo. Como, bueno, a ver si de verdad hay tanto sentido en las cosas que estamos viendo, que generacionalmente estamos percibiendo como que el espíritu nos está movilizando. Buenísimo, ganemos las elecciones. Claro. Buenísimo, hagamos una propuesta real de que esto exista y que no se quede simplemente en algo discursivo. Bueno, qué bueno que me dejaste tarea para la casa. Está buenísimo, Lucas. Eh, no sé, bueno, ya terminemos aquí porque se me empiezan a abrir como pop-ups así por toda la cabeza. Pero quiero agradecerte. Es todo un placer conversar con vos. Realmente me alegra mucho que hayas tenido la generosidad de compartir conmigo este rato. Y bueno, nada, no sé, algunas últimas palabras para toda Latinoamérica unida que está en este momento. El momento más esperado de toda Latinoamérica Unida. Exactamente. No, no, primero gracias a vos porque
bueno, es lindo también charlar con vos y poder notar que en diferentes puntos del mapa hay gente que está en búsquedas parecidas. Eso siempre es reconfortante y anima poder hacer espejo en otro, así que gracias por eso. Eh, y bueno, ojalá que no sea el último cruce. Ojalá que no, ojalá que no. Si de mí depende, cada semana. Lucas, muchísimas gracias. Y bueno, nuevamente les recuerdo, gente, les dejo todos los links de lo que hemos conversado aquí. Normalmente me gusta dejar en las notas del episodio los autores que mencionamos o cosas por ahí que quedan de pronto en el aire por si alguien quiere profundizar. Entonces, ahí queda todo. Sigan a Lucas, escúchenlo, léanlo, síganlo de cerca porque creo que va a ser un nombre que vamos a escuchar mucho por estos lados en Latinoamérica en los próximos años, mucho más. Entonces, no, esto no es una palabra profética formal, ¿cierto? No, nada de eso. Recibo. pero, pero sí, necesitamos más voces como la tuya, Lucas. Muchas gracias también por atreverte a eso, con el esfuerzo que lo haces, seguramente. Y bueno, de verdad que seguramente somos muchos los bendecidos por eso que tú te atreves a hacer. No, gracias, Entonces, gracias a vos vale, por tu generosidad y me despido con una frase de Lutero. Lutero decía que cuando le decían, no, porque la reforma, muy bien, todo eso que hicieron, y Lutero decía, mientras Felipe, o sea, Melastón, su amigo, mientras Felipe y yo tomábamos cerveza, Dios reformó su iglesia. Entonces, está, es buenísimo. Está genial que le pongamos el cuerpo, que le pongamos el corazón a esto, a lo que nos sentimos tan convocados. Es súper importante eso, hacernos cargo, pero al mismo tiempo saber que la gloria siempre es para Dios y de que es Él el que genera estas cosas en su iglesia y que si nos toca ser parte, bueno, disfrutemos del recorrido y siempre con esa humildad de saber que lo único que hicimos fue tomar cerveza mientras él hacía las cosas. qué lindo, qué lindo. Sobran las palabras, Lucas. Muchísimas gracias nuevamente. Y gente, sigan conectada entonces con Notas Sueltas. Hasta la próxima. Bye bye.